Hola, buen día. En esta presentación vamos a hablar sobre un instrumento de inversión particular que encontramos en la bolsa, que son los bonos SER. Es un instrumento muy interesante porque le permiten al ahorrista, inversor, actualizar en todo momento el valor de su inversión según la evolución de la inflación. De esta manera nos permite estar siempre cubierto ante la pérdida de poder adquisitivo. Y en algunos casos también podemos percibir un interés adicional por encima de la inflación. Por lo tanto, es un instrumento muy útil a la hora de armar una cartera de inversión y más que nada cuando pensamos en plazos superiores a 6 meses, ya que Argentina tiene niveles de inflación muy elevados y es muy difícil encontrar otro tipo de inversión que le gane a la inflación. Vamos a analizar puntualmente qué son los bonos SER, cómo funcionan y hacer un ejemplo numérico para tratar de entender un poco mejor cómo se interpreta este tipo de inversión. Comenzando con la definición de qué es un bono para aquellos que no están en tema, cuando hablamos de bono es hacer un préstamo que le vamos a otorgar nosotros, los ahorristas, inversores, al emisor del bono. El emisor del bono puede ser una empresa privada que esté radicada en Argentina o en el exterior, o bien puede ser el Estado Nacional o provincial. Este emisor se compromete a devolver el capital más los intereses en un plazo predeterminado. Ese plazo está pactado en el contrato del bono y será nuestro papel como inversores analizar esas condiciones de pago. También podemos apoyarnos en el asesor de nuestra cuenta de inversión. Los bonos se consideran activos de renta fija, ya que pagan un flujo de ingresos regular a los inversionistas, es decir, periódico. Desde el primer momento conocemos la estructura de pago del bono en el cual vamos a invertir, ¿sí? Lo fácil que tienen los bonos es que el calendario de pago, la periodicidad de pago, la conocemos de antemano y también conocemos cuánto vamos a recibir. De manera gráfica, la inversión en un bono se puede ver de esta forma. Como les comenté, un calendario de pago, cada fecha nos indica cuándo vamos a recibir el interés que nos corresponde y la amortización. Algunos bonos comienzan a devolver el capital de manera anticipada, mientras que otros bonos devuelven el capital de forma íntegra al vencimiento. Lógicamente, el monto de los intereses va a depender de la tasa pactada y del capital que hayamos invertido. Este tipo de esquema de pago lo pueden visualizar en una calculadora de bonos como Abaco o en algunos brokers que tengan incorporada la función, como por ejemplo en Balance. En el ámbito del mercado de valores podemos encontrar diferentes denominaciones para hacer referencia a la inversión en bono. Podemos escuchar bonos soberanos, que hace referencia al bono que emite el Estado Nacional, por ejemplo Argentina. Bono subsoberano, el bono que emite una provincia, por ejemplo Mendoza. Luego tenemos términos como obligaciones negociables, o bonos privados, o bonos corporativos, hacen referencia a los bonos que emite una empresa privada. Y también podemos encontrar la denominación letras, que son bonos, pero de corto plazo, cuyo plazo de vencimiento es inferior a los 12 meses. Según el tipo de emisión, la letra se puede denominar LECAP, como las que existen actualmente. El año pasado teníamos las LEDES y tiempo atrás estaban las LEVAC. Es decir, diferentes denominaciones para cada emisión a lo largo del tiempo. Cada bono tiene una serie de condiciones que están plasmadas en el prospecto de emisión o contrato de préstamo. Como inversores es muy importante conocer esas condiciones para poder determinar si la inversión en ese bono es interesante o no. Por condiciones de que hablamos, por ejemplo, nos va a especificar quién es el emisor, a quién le vamos a prestar nuestros ahorros. Este dato es muy importante para analizar la solvencia, es decir, que tenga capacidad de pago, que tenga patrimonio para respondernos en caso que no pueda pagar, el nivel de endeudamiento, si tiene un endeudamiento elevado, es más probable que tenga dificultades para pagar, los antecedentes, cómo se ha comportado antes en otras emisiones de bono, si ha tenido una buena trayectoria de pagos o ha tenido dificultades. El plazo del préstamo, muy importante para saber cuándo vamos a recuperar el capital invertido y si está acorde a nuestras necesidades. Por ejemplo, si necesitamos ahorrar para el 2026 para irnos al Mundial, por ejemplo, tendríamos que buscar bonos que venzan en el 2026 o antes. ¿Cómo está pactada la devolución del capital? Si vamos a recibir la devolución del capital, es decir, la amortización de manera íntegra
al finalizar la inversión. En este caso estamos ante un bono bullet, o bien si nos va a ir adelantando la evolución del capital, y en este caso estamos ante un bono sin cable. Las fechas de pago, es decir, cuándo paga capital e interés y con qué frecuencia. Podemos encontrar bonos que pagan de forma semestral, otros pagan de forma cuatrimestral, otros de forma trimestral. ¿Cuál es el monto mínimo de la inversión? Algunos bonos exigen un monto mínimo, es importante conocerlo. Bueno, otro dato muy relevante es la tasa de interés, para saber si esa tasa nos sirve. ¿Cómo podemos saber si esa tasa nos sirve? Bueno, si estamos invirtiendo en un bono que paga en dólares, la rentabilidad en dólares la tendríamos que confrontar, por ejemplo, con la inflación de Estados Unidos. Históricamente la inflación de Estados Unidos fue de un 2%, por lo tanto un bono que rinde un 8% anual en dólares es interesante. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay momentos donde Estados Unidos tuvo inflación elevada, ha llegado a tener inflaciones del 8%, por lo tanto no tenemos que ser muchas veces muy tímidos con la inversión y buscar rentabilidades que no sean demasiado bajas, ya que podemos encontrarnos con periodos donde Estados Unidos tiene una inflación elevada, producto de la emisión de dinero. Si estamos invirtiendo en un bono a tasa fija en pesos, similar a un plazo fijo, bueno, tendremos que ver si esa rentabilidad, si esa tasa de interés supera la inflación argentina. Si tiene alguna variable para ajustar el capital, como es en el caso de los bonos SER, donde el capital invertido se va actualizando según la evolución de la inflación. Para actualizar el capital invertido según la evolución de la inflación, se toma como referencia la variable SER o UVA. Y otra forma de actualizar el capital es a través de la variable dollar linked, es decir, el capital evoluciona al ritmo en que el dólar oficial se devalúa. Y por último, otra condición interesante es conocer la legislación del bono, si es nacional o extranjera. Por extranjera, por ejemplo, ley Nueva York, ley Luxemburgo. ¿Para qué es interesante la legislación? Bueno, si el emisor no cumple y los principales acreedores litigan para hacer que el emisor cumpla con la palabra pactada, una cosa es que ese conflicto lo arbitre un tribunal nacional, que por lo general un tribunal nacional tendrá inclinaciones a fallar a favor del Estado, ya que el Tribunal Nacional forma parte del Estado. Esto es importante cuando invertimos en bonos soberanos, mientras que un tribunal de ley extranjera tendrá mayor inclinación a fallar a favor del inversor. Podemos decir que los bonos ley extranjera tienen menos riesgo que un bono ley nacional y por eso, por lo general, cotizan a un precio superior. Por último, para aquellos que no están en tema, si bien la palabra bono nos puede generar una idea de estar invirtiendo en algo arriesgado, por lo general esto sucede por desconocimiento. Para el emisor de un bono, por ejemplo una empresa privada, IRSA tomemos por ejemplo, no es fácil dejar de cumplir con el pago de un bono por las consecuencias que esto le implica. La compañía está interesada en cumplirnos en tiempo y en forma porque si tiene una buena conducta en el mercado le va a prestar cada vez más dinero a una tasa cada vez más competitiva. A su vez, una compañía con buena conducta en el mercado de valores le es más fácil captar nuevos negocios justamente por su buena trayectoria. ¿Cuáles son los puntos claves entonces de la inversión en un bono SER? El capital que invertimos, el dinero prestado, se va a estar actualizando por la evolución de la inflación. Este es un punto importante porque ya nos podemos quedar tranquilos de que nuestros ahorros no van a perder poder adquisitivo, siempre y cuando como inversores gestionemos bien la inversión, cuidemos del precio de compra, de no pagar un sobreprecio y respetemos el plazo de inversión, evitando vender el bono con anticipación. Se toma como variable de actualización al índice SER, que es el que refleja la evolución de la inflación, y la tasa de interés a cobrar, si el bono nos paga a su vez una tasa de interés, se va a calcular sobre el capital invertido y actualizado por la variable SER. Es decir, que antes de aplicar el porcentaje de intereses, primero tomamos el capital invertido y lo actualizamos según la evolución SER. Luego aplicamos la tasa de interés. Esto lo vamos a ver en un ejemplo numérico.
El índice SER es coeficiente de estabilización de referencia, es un indicador que refleja la inflación minorista y se calcula a partir de la variación del índice de precio al consumidor, el IPC, que lo publica el INDEC. El SER se utiliza para ajustar el capital de los créditos y depósitos por la inflación. El Banco Central de la República Argentina es el encargado de calcular este índice a diario. Ingresando a la página del BCRA, en la sección Principales Variables, podemos encontrar una línea que dice SER. Ingresando ahí podemos descargar la evolución de este coeficiente. Como punto positivo de este tipo de inversión, conserva el valor de los ahorros por muy alta que sea la inflación. En el 2023 tuvimos una inflación de 3 dígitos que superó al 200% y en ese caso, en esas situaciones tan extremas, los bonos SER nos dan mucha tranquilidad. Incluso aún cuando la inflación sea baja, también nos dan tranquilidad porque es difícil encontrar instrumentos que le ganen a la inflación. Es decir, este tipo de inversión brinda lo que se llama cobertura, es decir, que indistintamente la evolución de la inflación siempre estamos cubiertos. Por lo tanto, brinda tranquilidad a la hora de invertir. Argentina, como les dije, es uno de los países con mayor inflación a nivel mundial. No es fácil encontrar inversiones cuyo rendimiento supere la inflación argentina. Si pagamos un precio justo, paridad 100 o menos o con descuento, esto es importante porque si la inversión falla es porque el inversor no gestionó bien los precios de compra, obtendremos una ganancia por intereses real, ¿sí? Dado que el capital se ajusta por inflación, si el bono paga un interés, ese interés es una ganancia real porque siempre va a estar por encima de la inflación. Los intereses siempre estarán por encima del nivel de inflación porque también se actualizan según la evolución de la inflación. Como vamos a ver en el ejemplo numérico, antes de calcular los intereses, primero actualizamos el capital por inflación. Por ende, los intereses también se actualizan por inflación. Como puntos negativos de este tipo de inversión, por lo general son inversiones a mediano o largo plazo. Es difícil encontrar una inversión en un bono SER de vencimiento corto, por lo general estamos hablando de plazos de 6 meses, un año en adelante, salvo que encontremos un bono que está próximo a vencer, que venza dentro de 30 días, pero el problema aquí es que justamente por estar próximo a vencer, el precio de compra sea elevado. Si necesitamos invertir por plazos menores, tenemos lo que es un plazo fijo UVA, donde hoy hay opciones en bancos, por ejemplo, Banco Francés, donde otorga un plazo fijo UVA a tan solo 3 meses. El plazo fijo UVA podría ser algo similar a un bono SER. Los instrumentos que presentan liquidez, es decir, disponibilidad para acceder, son los bonos públicos, es decir, los bonos que emite el Estado. Y aquí tenemos el inconveniente de que tenemos que asumir el riesgo del soberano. El Estado argentino no tiene buenos antecedentes a la hora de pagar. No obstante, como punto positivo podemos decir que esta es una deuda en pesos, no es una deuda en dólares. Por lo tanto, en última instancia, si el Estado tiene dificultades para pagar o para refinanciar la deuda, podría emitir pesos y cubrir los intereses. Si bien no está correcto emitir para pagar los intereses, pero es una herramienta a la cual el Estado argentino puede recurrir. También tenemos instrumentos privados que son las obligaciones negociables que ajustan por inflación a través de la variable UVA. El problema es que suele no haber liquidez de este tipo de instrumento. Y otro punto negativo es que si cotizan con un sobreprecio elevado no le podremos ganar a la inflación. Justamente ese sobreprecio es una pérdida, por lo tanto si ingresamos con un sobreprecio es altamente probable que la rentabilidad del bono sea inferior a la inflación. Por lo general, cuando hay mucha demanda por este tipo de instrumentos, es ahí donde pagamos un sobreprecio. Esto pasó en diciembre del 2023, donde la gran demanda hacía que los bonos coticen muy por encima de lo que deberían valer. En ese momento optamos por continuar la inversión dentro de un plazo fijo UVA. Entonces, ¿cuándo utilizar este tipo de inversión en bonos SER? Bueno, cuando tenemos que generar un ahorro para cubrir un presupuesto de gasto cuyo valor del presupuesto se actualiza por inflación. Entonces, por ejemplo, ahorrar para festejar los 15 de nuestra hija o de una sobrina, por ejemplo, ahorrar para una boda o ahorrar para vacacionar en Argentina. Son todos objetivos de ahorro
cuyo presupuesto se va a estar actualizando por la inflación argentina. Por lo tanto, calzaríamos el ahorro en un instrumento de inversión que justamente evolucione según la inflación argentina. El bono SER nos cubre de la pérdida de poder adquisitivo por inflación, eso por un lado, no vamos a perder poder adquisitivo y a su vez vamos a tener un interés que nos ayudará a alcanzar la meta de ahorro con mayor facilidad. Por ejemplo, si el bono paga 5% por encima de la inflación, se nos va a facilitar el alcanzar el presupuesto objetivo, ya que vamos a estar ganando un interés. Repito, siempre y cuando el bono que seleccionemos pague intereses. Hay bonos SER que no pagan interés y en esos casos, por lo general, por no pagar un interés, el bono cotiza con descuento. En una cartera de inversión a largo plazo, donde el objetivo es incrementar nuestro capital en dólares, por ejemplo, cuando armamos una cartera con el objetivo de que sea nuestro fondo de retiro, que complemente nuestra jubilación, o cuando armamos una cartera de inversión para dejársela a nuestros hijos cuando cumplan la mayoría de edad. Aún así, en estos casos también es útil utilizar un bono SER. Porque, por ejemplo, cuando vamos a comprar un terreno, cuando nuestro objetivo es construir, cuando nuestro objetivo es viajar al exterior o ir al mundial o formar un fondo para nuestro retiro o para los hijos, todos estos objetivos van a estar en valor dólar. Pero los bonos SER nos permiten acelerar la acumulación de dólares, aun cuando cobramos en peso, cuando la inflación le gana al dólar. Caso típico, este año tenemos una inflación que evoluciona a mayor velocidad que la devaluación del dólar, por lo tanto, esta inversión representa una bola de peso, por decirlo de alguna manera, que crece a través del tiempo y como el dólar está estable, esa bola de pesos nos permite comprar cada vez más dólares. Por lo tanto, aun cuando nuestro objetivo sea ahorrar en dólares y hacer que nuestro capital en dólares crezca porque tenemos que comprar un bien dolarizado, como por ejemplo un terreno, en ese caso también es útil la inversión en un bono SER. Antes de pasar al ejemplo numérico, les dejo mis datos personales por si necesitan ayuda para organizar su esquema de inversión en la cuenta comitente. La idea es plantear un método de trabajo que se sostenga a lo largo del tiempo para que en todo momento, indistintamente al ruido de mercado, podamos saber con fundamento qué decisiones de inversión tomar. Bien, ahora sí, para comenzar a hacer algunos cálculos numéricos para comprender mejor cómo funciona la inversión SER y la actualización por inflación, vamos a partir del supuesto que compramos un bono SER a un plazo de 12 meses y que paga un interés anual del 2%, y ese interés se paga de forma semestral, cada 6 meses. La tasa puede percibirse a primera vista como baja, un 2% anual, pero tenemos que considerar que el capital se va a estar actualizando al ritmo de la inflación. Actualmente un plazo fijo paga como mucho un 40% anual en pesos, perdón. Pero el capital que colocamos en el plazo fijo no se actualiza. Mientras que en el bono SER, si bien el interés es de un 2% anual en pesos, el capital invertido se va a estar actualizando siempre al ritmo de la inflación. Por lo tanto, el año pasado, donde la inflación fue superior al 200%, el capital se actualizó en un 200% más intereses. El capital que colocamos en préstamo, como es un bono SER, se va a estar actualizando según la evolución de la variable SER que publica el Banco Central. Y como dijimos, los intereses se van a calcular sobre el capital que prestamos actualizado por la variable SER. Por lo tanto, no solo el capital se actualiza según la evolución del SER, sino que además los intereses que vamos cobrando se actualizan por inflación. Supongamos que el momento de la inversión es el 1 de enero del 2023, ahí hacemos el aporte de capital al bono SER. Luego tenemos el momento 2, que va a ser el 30 de junio, donde vamos a recibir el cobro semestral de la primera cuota de interés. Y finalmente la fecha de vencimiento a 12 meses, el 31 de diciembre, el momento 3, donde vamos a cobrar los intereses, la segunda cuota semestral, y vamos a recibir el capital prestado actualizado por inflación. La tasa de este bono es de un 2% anual, por lo tanto significa que semestralmente estamos cobrando el 1%.
El 1% cobramos al 30 de junio y el 1% cobramos al 31 de diciembre. El valor de la variable SER al 1 de enero, cuando ingresamos a la inflación, si consultamos el BCRA, es del 73,6 pesos. Si vamos al 30 de junio, cuando llega el momento de cobrar los intereses, podemos ver que la variable SER vale 108,3 pesos, por lo tanto, se ha incrementado un 47,10%. Y cuando llegue el momento 3, al 31 de diciembre, la variable SER vale 184 pesos. Si la confrontamos con el valor inicial, la variable ha evolucionado un 151%. Si consultamos la inflación del 2023, podemos ver que la inflación fue en torno al 200% acumulado y sin embargo la variable SER evolucionó menos, un 151%. Y esto se debe a que al 31 de diciembre todavía no está el dato de inflación publicado por INDEC del mes de diciembre. Ese dato se presenta durante enero. Entonces, a esta fecha, al 31 de diciembre, el coeficiente SER todavía no tiene el dato de diciembre, que diciembre fue una inflación muy elevada durante el 2023. Siempre hay un delay en la evolución de la variable SER. Si hacemos un ejemplo con números, supongamos que aportamos 100.000 en bono SER en el momento 1. Llegado el momento 2, primero actualizamos el capital según la evolución de la inflación. ¿Cuánto evolucionó? Según la variable SER, un 47%. Es decir, de tener 100.000, ahora tenemos 147.000 pesos. Y una vez que está el capital actualizado, calculamos los intereses. 1% sobre capital actualizado, 1.470 pesos de intereses. Y lo mismo cuando llegue el momento 2, el momento 3, que sería el vencimiento. El capital actualizado sería 100.000 por la evolución de la inflación en 12 meses, 151%, pasamos a tener 251.000 pesos de monto invertido. Y calculamos la segunda cuota semestral de intereses, 1%, sobre capital actualizado a 12 meses, 2.512 pesos. Por lo tanto, al finalizar la inversión recibimos un total de intereses de 3.983 pesos y si sumamos el capital actualizado por inflación más intereses, es decir, 251.000 más los 3.000, son 255.000 pesos. Conclusión, iniciamos con 100.000 y terminamos con 255.000 pesos. Otra cuestión a tener en cuenta y que es muy importante, en toda inversión que hacemos en bolsa, la rentabilidad queda determinada por el precio de compra, ¿sí? Por eso que antes de invertir, antes de apretar el botón comprar, hay que analizar el precio de compra. Supongamos que cada unidad del bono SER que vamos a comprar equivale al valor de la variable SER que publica el BCRA para simplificar los cálculos. Entonces, en el momento 1, la variable SER estaba en 73 pesos, es decir, cada unidad del bono vale 73 pesos. Si nosotros pagamos el valor justo, es decir, lo que realmente vale 73 pesos, al 31 de diciembre vamos a tener una rentabilidad de 151%, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si al momento de comprar, en lugar de pagar 73 pesos, conseguimos un descuento del 10%, porque la cotización cotiza por debajo de 73 pesos, supongamos un 66 pesos, un 10% menos. Si pagamos 66, algo que vale 73, está bajo la par, al 31 de diciembre la variable SER vale 184 pesos, por lo tanto el incremento del capital invertido ya no será 151%, sino que será mayor, casi 180%, gracias al descuento en el precio de compra. Y ahora vamos a ver el mismo ejemplo, pero a la inversa. Algo que vale 73 en el momento inicial, lo pagamos con un sobreprecio del 10%. Entonces, algo que vale 73, lo pagamos 80. Al finalizar la inversión, al 31 de diciembre, la variable SER sigue valiendo 184 y en lugar de tener un incremento de 151, según la evolución de la inflación, nuestro capital se actualiza solamente un 128%, debido a que
al momento de comprar, pagamos un sobreprecio del 10%. De aquí la importancia de vigilar el precio de compra al momento de colocar capital a la inversión. Otra cuestión que también aplica a todo tipo de inversión es tener en cuenta o presentes cuando invertimos en el mercado de valores que precio o cotización no es lo mismo que valor. Es muy importante entender esta diferencia para hacer una correcta lectura de los datos en la plataforma del broker cuando vemos la pantalla de balance a través de nuestro celular o nuestra PC. El precio o la cotización es lo que vemos en la pantalla del broker y es lo que tendríamos que pagar para incorporar la inversión en nuestro portafolio. El valor es lo que realmente vale esa inversión. Siempre tenemos que conocer el valor para saber si el precio es caro o barato. Siguiendo con el supuesto donde cada bono SER equivale al valor de la variable SER, en el momento 1, el bono que tenemos en cartera, el valor es de 73 pesos. En el momento 2, es decir, al 30 de junio, el valor del bono ya pasa a ser de 108, es decir, se actualizó según la evolución de la variable SER, se actualizó según la evolución de la inflación. Por lo tanto, el rendimiento del bono en 6 meses es de 47%. ¿Qué puede pasar? Que nosotros tenemos la inversión ya en cartera y esto va dirigido sobre todo a aquellos perfiles que se limitan a ver si el número baja o sube, se limitan solamente a ver si está en rojo o en verde y no hacen ningún tipo de esfuerzo por comprender cada inversión que tienen en su cartera. Puede suceder que cuando vayamos a consultar la aplicación, veamos que la inversión que ajusta por inflación tenga un rendimiento muy pobre. En lugar de reflejar un 47%, esté reflejando un 8%. Y esto se debe a que la aplicación para calcular la rentabilidad no toma el valor que tiene la inversión en ese momento, sino que está tomando la cotización. ¿Por qué te toma la cotización? Porque lo que te está diciendo es, si vos querés desarmar esta inversión hoy, si vos querés vender anticipadamente esta inversión hoy, salís con una rentabilidad de solo el 8%, porque el precio que te paga el comprador es inferior a lo que realmente vale. Nosotros, como buenos inversores que conocemos esto, tendríamos que decirle al comprador que nos paga 80 pesos por algo que vale 108, no, gracias. Y también podría suceder que en lugar de ver una rentabilidad en verde, peor aún, veamos un rojo negativo y nos preocupemos. Nos preocupamos porque no entendemos cómo funciona la inversión. Algo que vale 108 está cotizando a 50, es decir, el comprador nos ofrece 50 pesos hoy si queremos vender la inversión. Como el precio original fue 73 y hoy el comprador o la cotización es de 50, la rentabilidad que va a figurar en la plataforma es de un menos 32% en rojo, cuando en realidad llevamos acumulado un 47%, porque algo que compramos en 73 hoy vale 108. Es muy importante comprender estas cuestiones, hacer una lectura más profunda. De lo contrario, vamos a vivir pegado en la pantalla, simplemente viendo si está en rojo o en verde, estresándonos y perdiendo el tiempo, porque es un sinsentido estar pendiente de si la cotización sube o baja. Lo que nosotros tenemos que saber cuando invertimos, por ejemplo, en un bono SER, es al momento de comprar, vigilar que el precio de compra sea igual o menor a su valor. Comprar bajo la par o a la par. Y luego esperar simplemente hasta la fecha de vencimiento para que el bono madure y a la fecha de vencimiento se nos acredita el valor del bono. Si tenemos que vender de forma anticipada porque nos agarró una urgencia, los imprevistos siempre surgen, bueno, nos puede pasar que la inversión salga mal. Por ejemplo, si nos ofrecen 80, vamos a salir solo con una rentabilidad del 8 cuando la rentabilidad es del 47, pero en este caso la baja rentabilidad de la inversión no es porque la inversión es mala, sino porque el inversor está interrumpiendo la inversión. Por eso cuando invertimos en bolsa se sugiere también tener un fondo de emergencia para que si surgen esos imprevistos en la vida, que siempre surgen, no tengamos que interrumpir una inversión de largo plazo y tengamos otro bolsillo, otra billetera donde acudir para retirar dinero.
Y para ir cerrando, cuando dijimos que los bonos SER son útiles cuando tenemos que ahorrar para cubrir un presupuesto de gasto cuyo valor depende de la inflación argentina. Pero también en las carteras de inversión de largo plazo, donde buscamos incrementar el capital en dólares, puede ser factible y muy útil utilizar bonos SER. Acá lo que vamos a hacer es un cálculo numérico para analizar el rendimiento de un bono SER traducido en dólares. Vamos a usar como cotización de referencia al dólar MEP. Siguiendo con el ejemplo, donde en el momento inicial cada bono vale el equivalente a una unidad SER, en enero 73 pesos, en diciembre 184 pesos, es una evolución en pesos del 151%. Como les dije, está por debajo de la inflación del 2023, que fue del 210%, dado que todavía no incorpora la inflación de diciembre. Al mismo tiempo, en el momento inicial, 1 de enero del 2023, el dólar MEP cotizaba a 327 pesos. Al 31 de diciembre cotizaba 995 pesos. Es decir, la cotización del MEP se incrementó más de un 200%, en principio por encima de la variable SER. Podemos decir que el dólar le ganó a la inflación. Pero ¿qué pasa? Que la variable dólar e inflación están muy relacionadas porque toda devaluación se traduce en mayores precios en la economía y mayores precios terminan impactando en la inflación. Entonces podemos tener, cuando invertimos, dos grandes ciclos. Un ciclo donde el MEP le va ganando a la inflación, y esto pasó en el 2023. Todo lo que eran las posiciones en obligaciones negociables, si la traducíamos a peso, teníamos una rentabilidad muy elevada por la devaluación del dólar MEP. Pero si tenemos paciencia, luego de la suba del MEP, esa suba va a estar generando mayores precios en la economía y por ende más inflación. Por lo tanto, luego va a venir un nuevo ciclo donde la inflación le va a ganar al dólar. Y es ahí donde el bono SER tiene un desempeño muy interesante y de hecho le gana a la variable dólar. Por eso utilizamos los dos tipos de inversiones, tanto la que ajusta por variable MEP como la que ajusta por variable inflación. Podemos ver que la inflación acumulada hasta septiembre del 2024 es del 101, mientras que el MEP, la devaluación acumulada hasta septiembre del 2024, es de solo el 22. Aquí estamos en un ciclo donde la inflación le gana al dólar, mientras que en el 2023 estábamos en un ciclo donde el dólar le gana a la inflación, ¿sí? Pero tengamos presente que cuando el dólar le ganó a la inflación, en el próximo ciclo, dado que la suba del dólar genera suba de precios y la suba de precios genera más inflación, los bonos SER comienzan a acelerar su rentabilidad. Por ende, jugamos con los dos tipos de inversión, en la que ajusta por MEP como también la que ajusta por SER. Y para cerrar, le vuelvo a mostrar esta gráfica que ya hemos visto en otras ocasiones. Es un gráfico muy simple que compara la velocidad a la que evoluciona la variable MEP, la devaluación del MEP, con la velocidad a la que evoluciona la variable SER. Cuando la línea azul atraviesa la línea roja, significa que la inflación está evolucionando a mayor ritmo que la cotización del MEP. Podemos decir que el MEP se está atrasando respecto a la inflación y que está quedando barato respecto a la inflación. Este tipo de gráfico nos brinda un punto de referencia a los inversores individuales con el fin de poder tomar decisiones de inversión. No hace falta hacer cálculos muy complejos ni muy exactos, pero sí tener puntos de referencia para saber dónde estamos parados como inversor. Actualmente, a partir de marzo del 2024, podemos ver que la inflación evoluciona a mayor ritmo que la devaluación del MEP, por lo tanto, los bonos SER dan mayor rendimiento que los bonos ligados al dólar MEP. Pero, como les comenté, estos son ciclos. En la próxima gráfica podemos ver el periodo 2023, donde estábamos en un ciclo donde la variable MEP le ganaba a la variable SER, por ende, las obligaciones negociables, traducidas a pesos, tenían una rentabilidad muy elevada. No obstante, eso no dura para siempre porque toda esa evaluación comenzará a reflejarse en mayor inflación y mayor rentabilidad para el bono SER. Por lo tanto,
ambos bonos, el SER y el MEP, se complementan. Esto ha sido todo, espero que les haya aportado algo para entender un poco mejor los bonos SER. Les dejo nuevamente mis datos de contacto, tengan en cuenta que todas mis propuestas son remuneradas y como siempre les agradezco su tiempo. Nos vemos la próxima.